Qué alegría poder saludarte a ti. Gracias por estar allí sintonizando este programa. Comenzó ya Biblia Fácil. Así que lápiz y papel, Biblia en mano, disposición en el corazón, porque hoy vamos a comprender preciosísimas lecciones que Mateo nos cuenta sobre las parábolas de Jesús. Las parábolas son ilustraciones, son historias, ya sean de la vida cotidiana o ya sea también de algunas historias conocidas que Jesús las usó para poder traer lecciones importantísimas sobre el reino de los cielos. Así que hoy estamos comenzando este programa listos y a la expectativa para aquello que vamos a aprender. Hoy vamos a ver sobre las parábolas de Jesús registrada en el libro de Mateo capítulo 13. ¿Estás preparado? De eso hablaremos en este programa. Antes yo quiero ofrecerte un regalo muy especial para ti. Se trata del curso bíblico Jesús Restaurador de Vida. Totalmente gratis lo puedes recibir si tú solo lo solicitas a nuestro número de WhatsApp más 5512 9810 1460. O también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. ¿A quién no le gustan las historias? La verdad que la historia capta la atención, llama la atención, no importa la edad que uno tenga. A los niños obviamente les llama más la atención, sin embargo también a los adultos nos llama la atención las historias. Sin embargo, las historias traen lecciones importantes. Y a Jesús, como el gran maestro, le encantaba contar historias. A eso nosotros llamamos parábolas. Pero las parábolas era un lenguaje que Jesús usaba para traer de las cosas conocidas y llevarnos a un mundo desconocido, para traernos lecciones importantes para nuestra vida. Y hoy vamos a comprender a través de esas parábolas qué lecciones Dios quiere que nosotros podamos entender. ¿Tú estás preparado? Pues bueno, yo también. Y vamos juntos a colocar nuestro corazón en las manos de Dios para que Él pueda hablarnos. Y antes de abrir la Biblia, vamos a abrir nuestro corazón a través de la oración. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de poder aprender tu palabra. Y hoy estamos dispuestos para poder comprender las lindas lecciones que tienes para nuestra vida. Entregamos nuestro corazón, bendice a las personas que están participando de este programa, abrázanos con tus promesas y que hoy podamos ser fortalecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Era un día común como todos. Jesús salió de la casa de Pedro para encontrarse con la multitud. Y claro que como maestro, él enseñaba las verdades espirituales más profundas por medio de las cosas más simples. Y esas cosas simples eran las cosas con las cuales se relacionaba la gente en su día a día. Jesús traía de lo conocido a lo desconocido. Y lo desconocido del reino celestial lo hacía comprensible a través de las cosas conocidas por todos. Y claro que los elementos familiares de la naturaleza les servían para poder explicar aquellas experiencias espirituales que eran menos conocidas. Su forma favorita de enseñar para Jesús era a través de parábolas. Una historia para poder explicar un aspecto específico de la verdad. Y sabes que la parábola no es un conglomerado de símbolos en el cual nosotros tenemos que ver cada detalle simbólico. No, es apenas una historia, muchas veces conocida, que sirve de un atractivo cofre para poder ver cuál es el tesoro, cuál es la joya que guarda dentro, cuál es la valiosa verdad que Jesús quiere entregar y que lo hace siempre con tanto amor y simpatía. Así que la parábola sirve siempre para aclarar las cosas, para que las lecciones puedan quedar claras y cristalinas como una aurora sin nubes. Servía para que inclusive las mentes enemigas, o sea, los que se oponían a Jesús, no entendieran sus enseñanzas. Al mismo tiempo, mientras que para algunos resultaba oscuridad, para otros resultaba claridad. Y Mateo registra una colección de parábolas y todas ellas relacionadas con la predicación del Evangelio y con el reino de los cielos. Y para ello vamos a Mateo capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
Y entonces se sentó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Sabes que como otras oportunidades, Jesús eligió un buen lugar para poder enseñar? Y ahora eligió la belleza del lago para enseñar. Por eso es que a este discurso incluso se le conoce como el Sermón del Lago. Ya vimos el Sermón de la Montaña, este es el Sermón del Lago. Jesús se sentó a la orilla y esperó que la gente se reuniera. Y claro que no necesitaba él ninguna clase de publicidad, anunciando la hora, el lugar, el tema del discurso, no. Solo bastaba que Jesús pueda caminar por las calles de Capernaum o otro lugar y la gente le seguía. Todos allí estaban dispuestos a dejar sus actividades normales para dirigirse al lugar donde Jesús estaba enseñando, porque sus enseñanzas hacían tanto bien. Entonces la gente estaba en movimiento y obviamente ahí por caravanas se iban. No había violencia, no había gritos, simplemente todos salían con alegría porque sabían de que aquel encuentro tenía sabor divino. Aquel día, la luz del sol acompañaba el movimiento de las aguas transparentes que se tornaban azules por la luz del sol. Aquel color zafiro del lago se engastaba en aquel verde esmeralda de la grama y de las plantas que crecían alrededor del lago. Y Jesús obviamente que ya no pudo permanecer sentado a la orilla. Por eso, porque había tanta gente y en ese momento Jesús decide mejor subir a una barca. Y allí los discípulos iban y venían y estaban todos organizando a la gente. Estaban acomodando a aquellos que llegaban tarde, a aquellos que llegaban atrasados. Y ellos estaban preparando para que todas las condiciones estén buenas para ese encuentro. Dice que Jesús se sentó en el barco y comenzó sus enseñanzas. Y Mateo capítulo 13, versículo 3 al versículo 9, comienza la primera parábola. Y dice así: He aquí, el buen sembrador salió para sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual a 100, a 60 y a 30 por uno. Y termina diciendo así: el que tiene oídos para oír, que oiga. Frase intrigante, de verdad. ¿Sabes qué? Todos hemos visto sembradores, o la gente que estaba allí estaba tan familiarizado con eso, porque todos ellos sembraban trigo, la gente era agricultor. Ahora, el cuadro que Jesús estaba contando estaba delante de sus ojos. Ellos podían contemplar allí aquella llanura de Genezaret, que se extendía junto al lago donde Jesús estaba enseñando. Y allí sobre sus laderas y sobre la llanura habían varios sembradores echando la semilla en la tierra que ya estaba preparada. Otros estaban cosechando ya el fruto de las primeras siembras. O sea, esta era una historia que Jesús estaba contando, incluso ellos estaban presenciando. Y el versículo 10 dice que la multitud obviamente meditaba en silencio porque a la verdad no entendió las parábolas. Y los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué es que hablas en parábolas? ¿Por qué? Y pareciera que el ser humano fuera el ser de los porqués. Porque siempre se pregunta por qué para todo lo que ocurre. ¿Por qué para todo lo que hace? ¿Por qué para todo lo que dice? ¿Por qué para todo lo que pasa? Y siempre tiene la misma pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La razón es única. Todos queremos entender por qué nos sucede eso. Claro que no está mal que pensemos así, porque Dios nos dio la razón para poder utilizarla y cuestionarse no es malo. El problema no está en querer razonar las cosas. Ojalá que todos los seres humanos razonáramos para hacer todo o antes de poder realizar cualquier cosa. El problema está en la actitud de jueces que adoptamos. ¿Por qué motivo? Los seres humanos queremos saber por qué para determinar si lo que ocurrió está bien o mal. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, ¿por qué? Cuando va mal en el negocio, ¿por qué? Cuando nos enfermamos, ¿por qué? O cuando vemos distante algunas cosas, ¿por qué? Y a veces la pregunta va un poco más allá.
¿Y por qué a mí? Lo que queremos decir es por qué a los otros no les pasa. Mejor que les pase a los otros. Y allí probablemente nuestro racionamiento nos lleve a culpar a Dios que está cometiendo una injusticia. ¿Por qué a mí? Y claro que no hay injusticia, porque las cosas malas ocurren a cualquier persona. Y no es injusticia. Recuerda que todos pecamos y la consecuencia del pecado es la muerte. Mejor sería si nosotros preguntásemos, ¿cómo? ¿Cómo podemos resolver esto? ¿O cómo podemos solucionar esto? Sabes que el mayor problema en nuestra vida es el pecado. Y el pecado se elimina solamente cuando nos arrepentimos y aceptamos el sacrificio de Cristo por nosotros. Pero volvamos a la pregunta inicial. La pregunta de los discípulos es, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? ¿Por qué? Y el versículo 11, Jesús responde y dice así, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Y uno lee este texto y dice, pero esto es una injusticia, esto es una discriminación. ¿Acaso Jesús no había venido aquí con el interés de que todas las personas que escuchan lo puedan entender? Claro, ese es el interés de Cristo, pero va a depender de la sensibilidad espiritual. Y sensibilidad espiritual no todos lo tienen. Tú sabes que aquel que tenga sensibilidad espiritual se le dará más y tendrá en abundancia. Ustedes quieren saber, por eso es que a ustedes se les es dado conocer. Eso es lo que está diciendo Jesús para los discípulos. Y todos aquellos que busquen de manera sincera entender las enseñanzas de Jesús, la entenderán. Así como Jesús explicó a los discípulos, el Espíritu Santo explicará, abrirá el entendimiento de todos aquellos que con honestidad quieren aprender y entender. ¿Por qué? Porque esta verdad está abierta solamente para aquel que quiere entender. Pero para aquel que no quiere entender, aún viendo, no entiende. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo estoy diciendo claro, pero algunos no entienden ¿por qué? Porque su mente está cerrada. Y tú sabes que los profetas ya en el Antiguo Testamento hablaron de esta realidad. Y esto obviamente aquí se está repitiendo. Por ejemplo, cuando vamos a Jeremías, capítulo 5, versículo 21 al 23, allí dice, oíd ahora, pueblo necio y sin corazón. Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. El profeta Ezequiel ya habló en el capítulo 12, versículo 2. Dice, hijo de hombre, tú que habitas en una casa rebelde, de los cuales tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son rebeldes. Presta atención aquí. La rebeldía y el corazón falso cierran la sensibilidad espiritual. Tú puedes escuchar las palabras, pero falta esa actitud sumisa para obedecerlas. Por eso es que todos, aunque oyen, no entienden. Solo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios es aquel que va a entender correctamente. Y claro que también aquí se cumple en ellos lo que el profeta Isaías ya profetizó para el pueblo en su tiempo. En Isaías capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Allí dice, por mucho que oigan, pues no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. ¡Wow! Se han embotado los oídos, se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Te das cuenta que entender tiene que ver con arrepentimiento? Y sabes que la insensibilidad espiritual es como la ceguera. El ciego no ve y pierde contacto directo con la realidad física. Así también el insensible no siente y pierde contacto directo con la realidad espiritual de lo divino. El que siente las cosas de Dios es un ser humano abierto al Espíritu de Dios. Porque el ser humano reducido solamente a sentir las cosas humanas no entiende las cosas espirituales, aun cuando el Espíritu Santo trabaje. Esto le parece que es una locura. Entonces, el modo espiritual de sentir surge cuando tú tienes una relación sumisa a Dios. Y esto surge de manera natural, así como surge el pensamiento del cerebro. Y ahora Jesús dice para sus discípulos, ustedes son dichosos. Dichosos porque ven y oyen. ¿Qué cosa es lo que veían? ¿Qué cosa es lo que oían? Lo que los profetas anunciaron.
Ellos veían a Jesús, veían al Mesías, lo que los profetas solamente lo profetizaron, los discípulos eran dichosos de poder ver y oír. Y a partir del versículo 18 hasta el versículo 23, Jesús completa o allí da el significado de la parábola del sembrador. Y allí Jesús dice, pues se trata del nacimiento del reino de los cielos en el corazón humano. Y ese nacimiento no viene por acción de guerreros valientes, no surge por conquistas del poder humano, no viene por la astuta diplomacia, no llega por la habilidad política de líderes sagaces, no nace por el juego de las fuerzas económicas sutiles, no. Cuando el reino llega al corazón, crece sin ruido y crece como una semilla. Qué interesante, ¿verdad? A veces tú sabes que la semilla se pierde. ¿Por qué? Porque alguien escucha la palabra de Dios, pero no la entiende. Entonces viene el maligno y se lo lleva. Porque esa es la semilla sembrada junto al camino, que dice que los pájaros lo comieron. ¿Qué representa? Son oyentes distraídos, envueltos en sus propios pensamientos egoístas. Ahí están cautivados por sus bajas tendencias. Y claro que tienen el alma endurecida y paralizada sus facultades espirituales. Por eso es que su corazón o su mente se ha vuelto duro como la tierra. La tierra se endurece porque es pisoteada por los hombres y por los animales. Por eso es que ya nada puede penetrar. Estoy hablando del camino en sí. Por eso es que el camino es duro. En cambio, hay otros que representan el terreno pedregoso. Ellos son aquellos que reciben la semilla con alegría. Y esa semilla es la palabra de Dios. Pero les dura poco tiempo. ¿Por qué? Bueno, ahí vienen los problemas personales, ahí vienen las burlas por causa de la palabra que han recibido. Y ellos se desaniman y se apartan rápido. El egoísmo, el amor propio, una religión superficial, la dependencia de sí mismos en lugar de depender de Dios, o la extrema facilidad con el cual se sienten ofendidos casi por cualquier cosa, o su falta de relación personal con Jesús, hace que su entrega sea incompleta, hace que no tengan profundidad. Y es por eso que existen tantos cristianos que representan este terreno pedregoso, que son incapaces de comprender que el nuevo nacimiento es su única esperanza y que la verdadera santidad realmente es un íntegro servicio a Dios. Por eso es que aquella semilla que cayó en tierra no progresa. Otros son aquellos que aceptan la semilla y crecen en ellos, pero tiene un terreno lleno de espinas. ¿Cuáles son las espinas? Las preocupaciones de la vida, la falsa atracción a las riquezas, aquello que ahoga su interés espiritual y antes que la semilla brote y dé fruto muere. ¿Por qué razón? No dejan atrás sus viejos hábitos, no dejan su vida pecaminosa, no dejan su vida anterior. Si son pobres, lamentan porque dicen, porque soy así, no soy rico. Ellos están creciendo o están avanzando en la vida con congoja, no confían en Cristo, no viven constantemente con Él y dejan de tener aquel gozo que realmente los anima. Y si son ricos, pues están ellos preocupados para que su riqueza no se acabe y allí también sienten angustia. Finalmente se sienten solitarios y finalmente la riqueza o el amor a la riqueza pues hace que se aparten de aquella semilla que fue plantada en el corazón. O sea, son aquellos que no comprenden el poder de Cristo, no entienden su compañía, no pueden atender inclusive sus propias ansiedades. Ahora, los que son pobres o los que son ricos, todos ellos están agitados, corriendo por la vida, dedicados a sus propios intereses, dedicados a satisfacer sus necesidades, dedicados a buscar mayor riqueza, mayor placer, después de haber sentido la alegría de que el reino de los cielos ha llegado a su corazón. Pero resulta que los intereses de la vida hacen que crezcan espinas, que puedan ahogar la semilla que fue plantada allí en el corazón. Y esas espinas hacen que tú ya no puedas orar, no busques en la Biblia aquello que necesitas. Te vuelves un religioso formal, sin alegría, con sufrimiento. Al principio comprendes un poco, después ya no te importa y las espinas ahogan la semilla. Pero sabes que la semilla del reino nunca se pierde toda, porque dice que la mayor parte de ella obviamente cayó en tierra fértil. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que escuchan la palabra, la entienden,
aquellos que se rinden a la convicción del Espíritu Santo, aquellos que confiesan sus pecados, aquellos que aceptan la gracia de Jesús, aquellos que sienten regocijo por la ternura y el amor de Dios, aquellos que cubren sus pecados con la misericordia de Dios. Entonces el Espíritu Santo usa su respuesta y construye en ellas una fe fuerte, duradera. Y la palabra de Dios pues cobra una fuerza viva en su experiencia. Y la palabra de Dios es vida para ellos y lo buscan. Y ellos son obedientes, ellos sirven a Dios con gozo. Entonces el reino de los cielos crece y crece en abundancia y da fruto y cada vez más fruto. ¿Y qué cosecha no produce alegría? Claro, mucho más la cosecha que se hace por crecer en el reino de los cielos. Entonces Jesús quería contar esto para que sus discípulos pudiesen entender una verdad tan simple. El reino de los cielos crece sin pompa. No crece como los reinos humanos. Todos los creyentes son sembradores. Y en toda siembra hay riesgos. Ahora fíjate, los sembradores del tiempo de Jesús, obviamente que también vivían allí en ciudades amuralladas para proteger la semilla de los ladrones, que siempre pues allí acechaban durante las noches. Así que ellos salían a sembrar durante el día. Y claro que era riesgoso. Y Jesús dejó la protección segura del cielo también, para poder venir a la tierra llena de peligros. ¿Pero para qué? Para sembrar la semilla de su palabra. Y sabe que esta semilla en algunos corazones dará grande cosecha. Y esa cosecha vendrá con alegría, con celebración, vendrá con abundancia. A través de esta parábola Jesús nos enseña que aunque la palabra es única, hay 4 reacciones diferentes. Y cada persona reacciona de acuerdo a su sensibilidad espiritual. Hay algunos que aceptan la palabra, sin embargo, no están dispuestos a abandonar algunas costumbres. Hay algunos que aceptan la palabra, pero no sienten la profundidad en su experiencia real con Cristo. Al contrario, se contentan con la superficialidad. Hay otros que aceptan la palabra, pero permiten que las distracciones de este mundo ahoguen la palabra. Sin embargo, ese terreno fértil que acepta la palabra, vive de acuerdo a la palabra, obedece a la palabra, crece en la palabra, es aquel terreno que Dios está buscando. La pregunta es, ¿cuál de estos 4 corazones representa tu vida? ¿Cuál de estos 4 terrenos representa tu vida? ¿Eres buena tierra? ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios pueda crecer en tu vida? Bueno, pero es apenas la primera parábola. Y luego Mateo nos continúa hablando que Jesús contó aquel día otras parábolas. Ahora veamos la siguiente parábola. Después de contar la parábola del sembrador y de la semilla, cómo crece de manera silenciosa en el corazón, Jesús cuenta la parábola del trigo y la cizaña y relaciona el reino de los cielos aquí con la iglesia. ¿Sabes que la iglesia es el lugar donde se juntan miembros buenos como el trigo y falsos como la cizaña? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con aquellos falsos? ¿Los vamos a expulsar de la iglesia? Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es un hombre que sembró buena semilla. Sin embargo, él tenía un enemigo. Y de esos enemigos que vienen sembrando malas semillas para poder arruinar la cosecha o para poder colocar al dueño en dificultades, en pérdidas, un enemigo que tenía tanta maldad. Dice que este vino de noche y sembró cizaña sobre el trigo. Nadie lo supo. Y claro, cuando brotaron las 2 plantas eran muy parecidas. Crecieron sin que nadie lo notara. Pero la disimulación no puede durar para siempre. Porque cuando se forma la espiga en el trigo, ¿qué cosa va a producir la cizaña? Nada. Entonces los siervos pues informaron de ese desastre al dueño y le preguntaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted quiere que nosotros arranquemos a la cizaña? ¿Qué cosa respondió el dueño? No, no lo hagan. Dejen que el trigo y la cizaña puedan crecer juntos. Ahora, porque si ustedes arrancan la cizaña, por arrancar la cizaña,
Probablemente sus raíces estén mezcladas con el trigo y puedan hacer daño al trigo. Entonces esperemos hasta la cosecha. Es allí donde los segadores van a separar a la cizaña del trigo y bueno, al trigo lo van a colocar a un lado y a la cizaña a otro lado para ser quemada. El trigo va para el granero, en cambio la cizaña va para el fuego. Cuando los discípulos escucharon esta parábola, pues se quedaron muy inquietos. Y claro, ellos entendieron bien que los buenos y los malos están juntos. Pero la verdad es intolerable pensar cómo a veces los malos hacen tanto daño a los buenos. Y ellos esperaban pues que la gente se fuera para poder preguntar. Y aunque Jesús continuó contando otras parábolas, el versículo 36 dice que cuando la gente se fue despedida y cuando Jesús entró allí en la casa, los discípulos se acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Ahora estaban solos allí en la casa de Pedro. Y los discípulos allí se acercan y le dicen, queremos una explicación, porque la verdad no estamos entendiendo mucho. Y a partir del versículo 37, Jesús explica. Y él dice, miren, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, él mismo. Y ese título obviamente lo identificaba como el Mesías encarnado, como el único divino humano, aquel que se encarnó. Ese Hijo del Hombre está haciendo referencia a él. Versículo 38 dice que el campo obviamente es el mundo. Recordemos que Jesús trabajó exclusivamente allí para los israelitas y dentro de ese territorio, pero el objetivo era todo el mundo, cada habitante de este planeta. Y claro que por medio del Espíritu Santo esa obra hoy continúa en el corazón humano, pero resulta que el trigo crece y madura y así se guarda para el granero del Señor, pero también está la cizaña. Y miren lo que dice el versículo 38, la siguiente parte. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, pero están juntos ahora ¿dónde? En la iglesia. Los hijos del reino son aquellos que han nacido de la palabra de Dios, aquellos que se han convertido de verdad porque han permitido que el Espíritu Santo obre en su corazón. O sea, cuando un pecador se convierte y se torna cristiano, se torna un seguidor de Jesús, se torna un imitador de Jesús, es una persona liberada del reino de las tinieblas para ser transformada para el reino de los cielos. Ese es un cristiano auténtico, ¿comprendes? Sin embargo, la cizaña, pues las cizañas son aquellos cristianos falsos, aquellos que han seguido el mismo proceso en un comienzo, pero no han permitido que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. Y sabes que aquellos son aquellas personas que más importancia dan a ritos, a normas, a errores, aquellos que están criticando para todo el mundo. Su mente enemiga siempre complica la vida de los demás, crea conflictos, están dividiendo. La cizaña está en toda parte. A partir del versículo 39 hasta el versículo 43, allí dice con claridad, el enemigo es el diablo. Él es quien introduce incluso en la iglesia a falsos cristianos. ¿Para qué lo introduce? Para destruir el prestigio de la iglesia. Y muchas veces lo consigue, porque al colocar a personas que dicen ser cristianas, pero tienen un carácter contrario a la de un cristiano, ¿qué cosa están haciendo? Deshonrar a Dios. Y están poniendo en peligro la salvación de muchas personas. Muchas personas miran ese conducto y dicen, no, yo no quiero ser cristiano, porque su obra es una obra de maldad, de confusión. Ahí está la cizaña, ¿entiendes? Ahora, la siga que habla la parábola es el juicio final de este mundo. O sea, cuando el trigo y la cizaña serán definitivamente separados, cada uno a su destino, que es totalmente diferente, eso ocurrirá en la siega del fin del mundo. ¿Y quiénes son los segadores? Pues los ángeles. Ellos son los que juntarán a los escogidos desde los 4 cantos de la tierra para su reino, dice en el libro de Mateo 24, 31. Y al mismo tiempo, pues juntará la cizaña, separará el trigo de la cizaña, separará a los falsos creyentes de aquellos creyentes auténticos. Cada uno tiene un destino diferente. Pero la tentación de separarlos antes del tiempo siempre será una realidad difícil de resolver. ¿Sabes por qué?
porque hay en la iglesia siempre una tensión entre el trato prudente a la cizaña y la acción disciplinaria al pecador que no es arrepentido. Entonces, por favor, no te alarmes al no ver cristianos sinceros en una iglesia, al ver que hay hipocresía y mentira en muchos. Tampoco los acuses, ni des la espalda a Dios por causa de ellos. Ora para que ellos puedan arrepentirse, para que el Espíritu Santo pueda continuar trabajando en sus corazones. Pero tú continúa fiel. No mires la conducta de algunas personas porque recuerda, trigo y cizaña van a existir siempre. Mira solamente a Jesús. No es nuestra misión condenar a la cizaña. No es nuestra misión eso. Ahora, muchos de los que nosotros podemos considerar que están perdidos, finalmente se arrepienten y terminan en el reino de los cielos, porque a veces nosotros juzgamos mal. Nosotros no sabemos el final de cada ser humano. Tú sabes que muchas veces nosotros consideramos a algunas personas diciendo, ellos están perdidos, pero nadie sabe que al momento final se arrepintieron y permitieron que el Espíritu Santo completara su obra. Tú cuando busques una iglesia, no mires sus miembros, busca que la iglesia tenga fundamento en la palabra de Dios, porque si miras sus miembros siempre va a haber trigo y cizaña. Y volviendo a la continuación de las parábolas de Jesús, Jesús continúa hablando sobre cómo la semilla crece en aquel que aceptó el reino de Dios en su corazón. Volvamos al versículo 31 y 32. Dice Jesús, dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Sabes que la mostaza, el grano de mostaza es una semilla muy pequeña, la más pequeña de todas? Pero dice que crece más que todas las hortalizas y se convierte en un árbol. Se hace tan grande que vienen las aves y anidan en sus ramas. Eso es lo que Jesús contó aquí en la parábola. O sea, el reino de los cielos no se parece en nada a ninguno de los reinos que existen aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque todos los reinos humanos surgieron por la acción del poder de los humanos. Pero el reino de los cielos es diferente. El reino de los cielos es un reino de humildad, que fíjate que comienza pequeño, como una semilla. Al principio es tan insignificante, pero como la semilla tiene vida. Tiene vida. Así que ahora no importa el tamaño, porque si es pequeño y tiene vida, va a crecer. No se trata de un reino como los reinos humanos. Se trata del poder de la vida. No crece por el poder de la fuerza física, tampoco aumenta por medio de la guerra, sino que aumenta por la mansedumbre de Cristo que quita los pecados de toda la humanidad. Entonces, todos los que aceptan a Cristo, pues se integran a ese reino. Pero no hay pompas, no hay algarabías en ese reino, no. Es tan humilde que poco a poco va creciendo hasta que se vuelve un reino grande, trascendente, pero sobre todo eterno. Así nace como una semilla pequeña donde en nuestro corazón. Y cuando lo permitimos crecer, se hace grande. Sabes que la naturaleza del reino de los cielos es vida divina. Su crecimiento, pues crece, así como Dios crea la vida, así como Dios la sostiene y la alimenta. Tú sabes que todo lo que tiene vida crece, aunque lento, pero crece. Entonces, el reino de los cielos no crece como los fuegos artificiales, que son instantáneos y fugaces. Crece como la vida, que va de a pocos, pero finalmente dice que es eterno. Así también el reino de los cielos crece oculto en el corazón de las personas, de manera simple, de manera lenta. Primero crece como una semilla, una palabra simple del Evangelio, la palabra de Jesús, la palabra de las Escrituras. Luego comienza a echar raíces en nuestra vida. Luego conmueve el sentimiento y hace sensible cualquier entraña endurecida. Luego despierta la voluntad dormida. Y luego trae una profunda contrición por el pecado y comienza allí la experiencia del arrepentimiento. Tú sabes que el reino de los cielos ha comenzado a crecer y lentamente hará su obra hasta completarla solo bajo la influencia del Espíritu Santo, que crece y crece solo cuando tú lo permites. Y Jesús continúa contando allí en el versículo 33 otra parábola, que el reino de los cielos es como la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es interesante porque aquí su enseñanza específica
está en la tarea de leudar, o sea, de transformar a la persona de adentro hacia afuera. Sabes que todos los líderes religiosos de Israel estaban interesados solamente en la parte externa, en la parte formal, lo externo, pero no lo interno. Esos líderes querían transformar la conducta sin preocuparse por la persona misma, si está transformada o no. Hoy hay muchos que intentan solamente cambiar por afuera. No te vistas así, no hables así, cambios externos que no vienen de un corazón arrepentido. Por eso es que su comportamiento es formal, frío, es externo, hipócrita, sombrío, porque por fuera puede ser perfecto, pero por adentro. Ah, te das cuenta, esa era la religión de ese tiempo. En cambio, el verdadero cristianismo, el reino de los cielos cuando viene a la vida, va en dirección opuesta. No transforma directamente por fuera, comienza transformando por dentro, va desde el interior de la persona. Entonces, cuando la persona es transformada por dentro, cambia por afuera. Su obediencia es verdadera, es placentera, es feliz. Y eso le otorga una sensación de plenitud, que cada vez se hace más completa, que cada vez es más segura, porque comienza a tener una visión diferente de la verdad, porque posee algo viviente dentro de sí, que controla sus deseos, que purifica sus pensamientos, que puede ablandar sus actitudes, que puede fraternizar las relaciones y que aumente el horizonte de su vida espiritual. Por eso Jesús tomó allí la imagen de la levadura. Ojo que aquí, en esta parábola, la levadura no es símbolo del pecado. Aquí lo que está representando es cómo el Espíritu Santo transforma el corazón de adentro hacia afuera. Así como la levadura lo colocas en la harina y ves que todo lo transforma, el Espíritu Santo hace una transformación interna por el poder y la gracia de Dios. Y esa transformación ocurre desde adentro. Desde adentro va cambiando y claro que en lo exterior también va cambiando. Pero no solamente por mero formalismo, no solamente porque me dicen que tengo que hacer, sino porque realmente Dios me ha transformado por completo. Sabes que la cultura, la educación, tienen muchos elementos que nos benefician, pero ninguna de ellas puede transformar a una persona. Yo conozco personas que tienen llenos de títulos la pared, pero el corazón no transformado. Porque el único que puede transformar nuestro interior es Dios, es su gracia. Y ese es el poder de Dios que trabaja de manera invisible. Primero es pequeño como una semilla, de ahí crece, o es como la levadura que empieza a cambiar toda la masa. Es así como crece el reino de los cielos cuando lo permitimos, de manera secreta, pero crece sin detenerse, hasta que el Espíritu Santo leuda nuestra vida, como lo hace, así como Jesús contó aquí en la parábola. Quiero decirte lo siguiente, la gracia que salva, también la gracia que transforma. Tú no puedes decir soy salvo por la gracia de Dios y yo sigo viviendo como quiero. No, la gracia que salva es una gracia que te lleva a un cambio real, no superficial. Y ese cambio real tiene que comenzar dentro de ti. Eso es lo que Jesús quiso enseñar con esta parábola. Ahora vayamos a la parte final de Mateo capítulo 13, que hay dos lecciones importantísimas por aprender. Ahora vamos a la parte final de las parábolas de Jesús contadas por Mateo en el capítulo 13. A partir del versículo 44 hasta el versículo 50, una pregunta. ¿Cuánto vale el reino de los cielos? ¿Se puede comprar? ¿Hay que pagar algo? ¿Acaso el reino de los cielos no es un regalo? Claro que lo es. Como es la salvación, como es el evangelio, como es la vida eterna, solo por gracia de Dios. Pero ¿sabías que de todas maneras hay que comprarlo? ¿Cómo así? Claro, hay que pagar un precio. Solo que ese precio no se trata de dinero. No se compra con valores corruptibles como el oro, como la plata. Por ser un reino espiritual, su valor no se mide por cosas materiales. Por eso hay que comprender de qué valor está hablando aquí.
para poder comprar, porque aquí nos está diciendo a través de dos parábolas que tiene un precio. Y estas últimas parábolas del reino tienen aquella enseñanza necesaria para saber primero a valorar el reino de los cielos y a pagar su precio real para poder poseerlo. La primera parábola es la parábola del tesoro escondido. Versículo 44 dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, que un hombre la descubrió y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ojo, compra. ¿Y ese tesoro quién es? Ahora lo vamos a descubrir. Fíjate lo que sucede. No era raro que se encontraran tesoros escondidos en campos abandonados. Por eso esto era una historia familiar para la gente. Habían muchos que usaban este recurso para poder proteger sus riquezas. Lo enterraban. Recuerda que antes no habían bancos. Y porque habían tantos ladrones, ¿verdad? Entonces preferían allí enterrar sus tesoros en algún lugar. Otras veces las naciones vecinas invadían el territorio y se quedaban pues con aquellos objetos. Otras veces las personas se olvidaban dónde enterraban su tesoro. Entonces puede ser de que se olvidaron o la persona que enterró el tesoro vino la muerte súbita y no dio la información a nadie. O sea, esta historia era común en ese tiempo. Por eso es que la gente que la escuchó podía comprender muy bien la realidad de esta enseñanza. Inclusive se identificaron fácilmente con esta historia. Ahora, vamos a la historia. El hombre que encontró el tesoro era un simple trabajador, como casi todos ellos. Y claro que él no estaba buscando un tesoro. Él simplemente trabajaba en un terreno ajeno. Ese terreno había sido alquilado y trabajaba para poder mantener a su familia. Lo hacía con mucho esfuerzo, era responsable. Mientras él está arando la tierra, su arado choca con algo que el ojo humano no puede ver a simple vista. Entonces comienza a cavar y se encuentra con un tesoro. Imagínate, en ese momento por su mente pasa la mayor alegría de una a otra. Según las costumbres de ese entonces, pues el tesoro era del dueño del terreno, ¿verdad? Pero él no quiere perder ese tesoro, pero tampoco quiere obtenerlo de manera ilegal, él no quiere robarlo. Y solamente había una manera de hacer las cosas correctas. ¿Cuál era la manera de hacer las cosas correctas? Pues comprar todo el terreno. Así que de nuevo entierra allí el tesoro, y mientras lo entierra su corazón, su mente está allí diciendo, ¿cómo voy a tener ese tesoro? Entonces él tiene un plan. Va a su casa, vende todo lo que tiene porque quiere ese tesoro. Solo que cuando llega a su casa, pues su familia no entiende. La familia dice, este se ha vuelto loco. ¿Cómo es que está vendiendo todo lo que tiene para poder comprar un campo abandonado, un campo que no vale nada? Lo que pasa es que ellos no saben del tesoro que encontró. Sin embargo, aquel que está vendiendo todo sí sabe. Por eso es que no le afecta que la gente le diga loco, que la familia se ofenda. No le importa. Porque él tiene la seguridad absoluta que él encontró un tesoro. Y su alegría crece, se multiplica. Finalmente compra el campo, ahora el tesoro es suyo. ¿Por qué? Porque ahora compró, pero primero tuvo que vender todo. Ahora fíjate. Dos cosas principales enseña esta parábola. Primero, el hombre descubre el reino de los cielos, porque ese tesoro es el reino de los cielos. No es que lo anda buscando. Tú sabes que para muchas personas el reino de los cielos se presenta en la vida como un hecho sorpresivo. No lo están buscando, pero lo encuentran. Algunos encuentran el tesoro del reino de los cielos a través de un libro, de una revista, de un programa de radio, un programa de televisión, a través de un amigo, a través de cualquier medio que le permite entrar en contacto con la Biblia. ¿Por qué razón? Porque en esta parábola el campo es las Sagradas Escrituras. Y es allí donde se encuentra el mayor tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? El Evangelio. Y el Evangelio es aquel que trae el reino de los cielos. Entonces hay gente que no lo busca, pero lo encuentra. Y cuando lo encuentra, no lo desprecia. No coloca tontas excusas diciendo, sí, me gusta, pero no, después. No, hace todo lo posible para poder obtener la salvación. ¿Correcto? Número 2. Es la alegría de aquel que encuentra el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando encontró ese tesoro, él estuvo lleno de alegría. Tanto así que vendió todas las posesiones del reino o de su casa para poder obtener aquel reino, aquel tesoro.
Él no salió triste allí diciendo ahora me voy a quedar sin nada. A él no le importó que le dijeran loco, a él no le importó nada. Lo que le importó es que quería el tesoro. Así es aquel que encuentra el reino de los cielos y lo mira en su esplendor. Está dispuesto a renunciar todo. Ese es el precio que tienes que pagar, el precio de la entrega completa a Dios. Y luego aquí Jesús cuenta la parábola de la perla del gran precio. O sea, de un hombre que sí estaba buscando perlas preciosas y cuando encontró lo que buscaba, vendió todo y lo compró. Te das cuenta que estos dos personajes tienen algo en común. Cuando encuentran el mayor tesoro o la mejor perla, están dispuestos a vender todo. Hay tantas personas que están buscando aquella perla preciosa para su vida. Y algunos lo buscan pues en la literatura, en la ciencia, en el arte, en las religiones, en la filosofía. Buscan algo que les satisfaga. Hasta que un día se encuentran con Jesús. Porque Jesús es la perla del gran precio. Y cuando lo encuentran no dejan pasar esa oportunidad. Renuncian a todo y lo hacen con alegría. ¿Por qué? Porque encontraban lo que estaban buscando. Eso sucede cuando una persona se encuentra con Cristo. No lo desprecia. A veces el ser humano es contradictorio, ¿verdad? Muchas veces desprecia lo que más desea en la vida. Pero a través de estas historias nos está diciendo Jesús que el reino de los cielos tiene un precio que pagar. Y el precio que pagar es el precio de la renuncia y el precio de la entrega. ¿Cuánto estarías dispuesto tú a entregarte a Cristo? A renunciar y a dejar tus tontas excusas. ¿Por qué? Porque descubres que el Evangelio, que el reino de los cielos tiene un valor más allá de cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer. Entonces, para comprar esto no se trata de dinero, no se trata de plata. El precio del reino somos nosotros mismos, que tenemos que entregarnos completamente a Cristo. No una entrega parcial, sino una entrega total. El reino de los cielos vale para nosotros en proporción al tamaño de la entrega que nosotros nos hagamos a Cristo. Si tú solamente te entregas un poco, quiere decir que el reino de los cielos no vale mucho para ti. Pero si vale mucho, entonces entrégate completamente. Esa experiencia un día lo obtuvo el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice: por amor a Cristo mi Señor, lo he dejado todo. He tenido pérdidas, pero si yo comparo lo que he perdido para aquello que he ganado, pues lo que he perdido es como basura. ¿Por qué? Porque ahora tengo a Cristo. Querido, no existe mayor perla en esta vida, no existe mayor tesoro en esta vida que tú puedas ignorar, que tú puedas ser indiferente, si no es Cristo, su palabra, el Evangelio. Es aquello que puede cambiar realmente la vida. Si hay un precio que hay que pagar, es el precio de nuestra renuncia a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a nuestros vicios, a nuestras tendencias, y es el precio de la entrega. Entrégate completamente a Cristo. Hoy puedes tener ese tesoro en tu vida. Si te das cuenta, a través de las parábolas hay lecciones importantísimas para aprender. Pero el final de estas parábolas tiene la lección más importante. Hoy ese tesoro está delante de ti. Esa perla de gran precio está delante de ti. La pregunta es, ¿lo rechazarás? ¿Colocarás excusas? ¿O estás dispuesto a vender todo, a renunciar a todo por seguir a Jesús? Cuando te digo de vender, estoy hablando que vendas tus cosas, de abandonar las cosas que te separan de Cristo. Si tú estás dispuesto hoy a pagar ese precio, el precio de la entrega, allí donde tú estás, cierra tus ojos, haz una oración y dile al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a pagar cualquier precio, y ese precio lo pago con mi vida, porque yo quiero entregarme a ti, porque tú eres el mayor tesoro para mí. Jesús es el mayor tesoro de la vida. Él es la perla del gran precio. Jesús ha colocado la semilla de su palabra en tu corazón. Depende de ti. Si tú permites que aquella semilla pueda crecer, un día va a dar frutos para vida eterna. Jesús también nos enseñó que hay trigo y cizaña. Forma parte de aquello que es trigo. Entregándote completamente a Cristo, permitiendo que Él viva en ti. Permite que el Espíritu Santo transforme tu vida y permite que a través de tu entrega Cristo sea el mayor tesoro para ti. No hay nada en este mundo que pueda reemplazar, que pueda sustituir, que pueda valer la pena. Recuerda que seguir a Jesús no solo vale la pena, vale la vida, porque en Él encontramos vida eterna.
¿Tú estás dispuesto hoy a hacer esa entrega? ¿Tú estás dispuesto a colocarte en las manos de Dios? ¿Tú estás dispuesto a decirle a Jesús, Señor, yo aquí estoy y me entrego completamente a ti? Y sabes que cuando tú te entregas completamente a Él comenzará un trabajo extraordinario en tu vida. ¿Tú lo aceptas hoy? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos que Jesucristo sea el mayor tesoro en nuestra vida. Aceptamos que el Espíritu Santo comience un trabajo, ese trabajo lindo, esa obra maravillosa de colocar tu palabra en nuestro corazón, que nos pueda conducir al arrepentimiento y que al final podamos encontrar la vida eterna en ti. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos encontramos en el próximo programa, como siempre, con Biblia en mano, aquí en Biblia Fácil. Que Dios te bendiga con lo que pase en tu corazón. Nos encontramos en la próxima lección. Chao, chao.